Seguro que hemos visto no esa publicidad que de repente sale por todos lados en redes. Promesas del tipo el prompt definitivo o desbloquea ya el 100% del potencial oculto de la IA, casi como si no se fuera una fórmula mágica. Sí, totalmente. Una promesa súper atractiva, la verdad. Pero bueno, justo un artículo reciente de Miguel Quintero en LinkedIn como que le baja un poco los humos a esa idea. Sugiere que quizás es, pues, demasiado bueno para ser verdad. Ajá. Y hoy justo vamos a meternos a fondo en eso, ¿no? A ver por qué esa noción del prompt perfecto, del prompt mágico, es más bien un mito de marketing, y no tanto una realidad práctica. Claro. Queremos entender cuál sería el enfoque más, pues, más realista y sobre todo más productivo para interactuar con estos modelos de inteligencia artificial. Entender el proceso, no buscar el atajo fácil. Entendido. Entonces, la primera gran idea que tumba el artículo es esa. No hay tal fórmula mágica, no. Nada de ábrete sésamo para la IA. O sea, todos esos que andan vendiendo el secreto, digamos que exageran un poquito. Un poquito sí. O bastante, la verdad. La conclusión central del artículo es esa. No existen los atajos universales. No hay códigos secretos que funcionen siempre para todo. Ok. Interactuar con la IA no es como lanzar un hechizo y ya. Es más bien empezar un proceso. Es un diálogo, fíjate. Uno que necesita ajustes, pruebas, a veces error. Prueba y error, claro. Exacto. No estamos hablando con un oráculo que todo lo sabe y todo lo responde perfecto a la primera. Me gusta eso de verlo como un proceso. Y el artículo, creo, propone un término específico, ¿no? Algo sobre diseño conversacional, puede ser. Pensar en términos de diseño conversacional, ese es el concepto clave que maneja. Y esto pues implica mucho más que solo escribir una pregunta y aventarla. Claro, no es nada más la frase. No. Significa pensar bien el contexto, o sea, desde dónde estoy preguntando, cuál es mi intención real, mi objetivo, y luego pues hacer pruebas, ver qué sale, revisar los resultados con ojo crítico y, súper importante, usar nuestro propio criterio, nuestro sentido común. Ah, ok. Entonces no es solo la instrucción, la orden que le das, sino como todo lo que rodea a esa instrucción. Pienso como cuando le explicas algo complejo a un colega, ¿no? Necesitas darle contexto, saber bien qué quieres lograr y chance ajustar cómo lo explicas si ves que no te está entendiendo bien a la primera. Precisamente, es una muy buena analogía. Un buen resultado, dice el artículo, depende muchísimo de que entendamos desde dónde preguntamos y sobre todo para qué lo hacemos. ¿El para qué? Exacto. El artículo subraya mucho cómo un mismo modelo de IA te puede dar respuestas que no tienen nada que ver una con otra dependiendo de cómo armes esa conversación. No es una máquina expendedora de respuestas, es más bien un interlocutor estadístico. Y si nos tomamos en serio esa conversación, como dice el autor, pues nos exige más cosas, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué nos pide? Sí, menciona varias cosas importantes. Primero, nos obliga a pensar mejor nuestras preguntas. Tienen que ser más claras, situadas en un contexto concreto, siendo conscientes de qué buscamos realmente. ¿Ok? ¿Preguntas mejor formuladas? Segundo, nos pide hacer explícitos nuestros objetivos y también los valores que hay detrás de lo que pedimos. Tercero, entender que no todas las IAs son iguales. No todos los modelos sirven para lo mismo. Cierto, hay especializaciones. Y cuarto, algo que me parece crucial. Recordar siempre que la IA no piensa como nosotros. Lo que hace es predecir patrones basándose en probabilidades, en estadística pura y dura. Eso último es clave, ¿verdad? O sea, es como un imitador increíblemente bueno basado en los datos que le dieron, que una mente que razona o critica por sí misma. Exacto. Y por eso, supongo, el artículo menciona esa necesidad de humildad, humildad técnica y epistemológica, creo que dice. O sea, reconocer que ni nosotros sabemos todo, ni la herramienta es mágica. Exactamente. Y esa humildad nos lleva a otro punto. Entender que no hay una única forma correcta de preguntar. El camino bueno siempre va a depender de qué queremos lograr, a quién le hablamos, el contexto específico y, claro, el modelo de IA que estemos usando en ese momento. El texto ponía ejemplos muy claros de eso, ¿no? Recuerdo algo de que lo que le sirve a un diseñador gráfico, pues no le sirve igual a una enfermera, por decir algo. Sí, justo cita algo así. Lo que hoy funciona, mañana quizá no. Lo que le sirve a un diseñador gráfico no le sirve a una enfermera. La adaptabilidad es fundamental aquí. Ajá. Y junto con eso, la iteración. O sea, repetir, ajustar.
Los mejores resultados casi nunca salen al primer intento, por muy perfecto que creamos que es nuestro prompt. Hay que darle vueltas. Exacto. Vienen de probar una cosa, comparar con otra, refinar la pregunta, ajustar el enfoque. Es un ir y venir. Entonces, ¿el prompt no es la llave maestra que abre todo? Es apenas como la primera palabra en una negociación o en una exploración que haces junto con la máquina. Esa es una excelente forma de ponerlo. El prompt es el punto de partida de la conversación, no el truco final que resuelve todo. Esto sí que cambia la perspectiva sobre cómo trabajar con IA, ¿eh? No es nomás delegar la chamba y olvidarte. Es asumir un nuevo tipo de trabajo, un trabajo más intelectual quizá. Definitivamente. Es el trabajo de pensar más a fondo antes de siquiera preguntar, de comunicar lo que queremos con muchísima claridad, de diseñar interacciones que de verdad sean útiles y, algo que añade el autor y me gusta, que sean respetuosas con lo que somos y lo que buscamos crear. Claro. El enfoque que recomienda es uno basado en la responsabilidad, en tener curiosidad genuina y en hacer preguntas que nos hagan reflexionar. Así que, bueno, la próxima vez que veamos ese anuncio del prompt definitivo que nos va a resolver la vida, la recomendación del autor es muy clara y hasta un poco tajante. Respira profundo, sonríe con un poco de escepticismo informado y recuerda la conclusión clave del artículo. No necesitamos trucos mágicos, necesitamos pensamiento crítico. Pensamiento crítico, no atajos mágicos. Me quedo con eso. Y bueno, para ir cerrando, me surge una reflexión a partir de todo esto que platicamos. Más allá de solo sacarle respuestas útiles a la IA, ¿cómo podría este mismo proceso, este esfuerzo de preguntar mejor, de definir qué queremos, de iterar, de evaluar, convertirse en una herramienta para nosotros mismos, para pulir nuestra propia forma de pensar y entender mejor qué es lo que de verdad buscamos o necesitamos construir?